El libro octavo de la República retoma, ahora sí, por fin, retoma el hilo del argumento principal y en concreto retoma el final del libro cuarto, en el que allí, después de haber definido Sócrates la justicia del Estado y de manera análoga la justicia en el individuo, en ambos casos en función de las partes que componían el Estado y el individuo respectivamente, el alma del individuo, se trataba de contestar a la última pregunta que se había propuesto Sócrates, que le habían propuesto Glaucón y Adimanto, tras el fracaso de la definición de justicia de Trasímaco y su alegato en favor de la injusticia. Esto es, se trataba de mostrar, a la luz de esos conceptos de justicia alcanzados por Sócrates, se trataba de mostrar que la justicia era más ventajosa, más útil, más provechosa que la injusticia. Pues esto es precisamente lo que va a empezar a hacer aquí Sócrates en el libro octavo y que va a acabar de rematar en el libro noveno. Bien. Allí a finales del libro cuarto, Sócrates bautizaba con un nombre al estado que acaba de definir, aquel estado justo. Y recuerdo, en aquel caso la justicia se definía, decíamos, en función de las partes, y se definía como que cada parte del estado hiciera lo que por naturaleza le correspondía, es decir, que la parte gobernante se encargara de gobernar, que la parte de guardiana se encargara de cuidar la ciudad y la parte la clase trabajadora se encargara de proveer, de proveer al Estado de las plurales necesidades que se tenían. Pues bien, a un Estado dispuesto de esta manera, repetimos, con justicia, y que por tanto era el mejor de los posibles, Sócrates le daba el nombre del Estado aristocrático. Aristocrático porque estaba regido de la mejor manera posible. Eso es lo que más o menos quiere decir aristocrático en griego. Regido por los mejores. En este caso, regido de la mejor manera posible. Le daba otro nombre que utiliza como sinónimo de aristocrático, que es estado monárquico. Como para entender por qué utiliza Sócrates este sinónimo monárquico, por supuesto, hay que quitarse de la cabeza todo principio, todas las imágenes que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en una monarquía en el siglo XXI. Y en concreto cuando pensamos en monarquías tan corruptas como la española, o como por lo menos la representada por el rey emérito. Cuando Sócrates habla del estado perfecto, el estado que él ha propuesto, el estado ideal, un estado monárquico, hay que entender lo que monárquico quiere decir en griego, es decir, regido por un solo principio, regido, en este caso, no por una sola persona, pero sí por una sola clase.
Es decir, un Estado en el que manda pues, quien tiene que mandar, la clase gobernante. ¿Vale? Por tanto, Sócrates ha puesto nombre ya para el Estado aristocrático, para el Estado monárquico. ¿Vale? Más que lo que todas estas alusiones, o sea, más que lo que todos estos términos puedan connotar o puedan aludir, cuando hablamos del Estado aristocrático o del Estado monárquico en Platón, nos estamos refiriendo al Estado, que sea el Estado justo, moderado, valiente y sabio, que Sócrates ha definido en el libro 4 de la República, y que es materia de Pau. Y de manera análoga, cuando se hable de un alma aristocrática o de un alma monárquica, pues estaremos pensando en aquella definición de un alma justa que ha dado Sócrates en el mismo lugar. Por tanto, un alma aristocrática es aquella en la que se conduce con justicia y que por tanto cada parte de la misma se ocupa de aquello que se tiene que ocupar. La parte racional razona y por tanto dirige al alma entera, la parte y las demás partes se encargan de sus respectivos cometidos, siempre bajo el gobierno de su parte racional. Pues bien, lo que va a hacer Sócrates en el libro 8 es pasar a comentar o pasar a explicar cuáles son las formas degeneradas del Estado. Es decir, cuando el Estado, la ciudad, no se conduce de manera justa, es decir, de aquella manera que se ha definido en el libro 4, aparecen formas degeneradas, injustas, imperfectas del Estado. Sócrates va a hablar de 4 de estas formas degeneradas. Sucesivamente, de la timocracia, enseguida veremos qué quiere decir esto, timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía. La tiranía será el régimen más alejado, ¿no? El más alejado posible del régimen perfecto, del Estado aristocrático. Y fijaros cómo la democracia que Sócrates y Platón habían conocido, muy señaladamente la democracia del tiempo de Pericles, no está colocada en otro lugar, sino en la lista de regímenes degenerados, de regímenes imperfectos. Lo que va a hacer Sócrates para cada una de estas formas políticas, de estos regímenes, va a ser, sobre todo, señalar el principio en el que se basan y segundo, cómo en esos estados, en esos tipos de estado, queda la relación entre cada una de las clases que a la luz del régimen perfecto debían constituir un estado. Este libro es muy interesante, realmente es un libro bastante denso, bueno, de hecho como todos los libros de Platón. Nosotros vamos a detenernos en comentar brevemente cada uno de los regímenes, señalar su principio, es decir, cuál es el valor cardinal que rige en ellos y mostrar muy brevemente, pues eso, en qué relación queda la relación entre las clases. Además,
Sócrates lo que va a ir haciendo es mostrar cómo se pasa cómo se va pasando entre cada una, ¿no?, de estas formas de gobierno. Es decir, cómo se pasa de un régimen aristocrático a una timocracia, cómo una democracia inevitablemente degenera en una oligarquía, y cómo una oligarquía a su vez está conducida a transformarse en una democracia, y cómo finalmente de la democracia solo puede salir una tiranía. Nosotros esta parte no la vamos a tocar porque por mor de la brevedad. Entonces, ¿qué es una timocracia? ¿Qué es una timocracia? Una timocracia es un gobierno en el que la clase dirigente, la clase gobernante, ha perdido fuerza, ha perdido capacidad de gobierno en favor de la clase guerrera. Por tanto, es un tipo de Estado en el que el destino de la ciudad se decide por guerreros. Por tanto, el principio que va a operar en una timocracia, por tanto, el valor por excelencia, la virtud que se va a considerar como la suprema, va a ser el honor. Eso es precisamente lo que quiere decir la palabra griega timocracia, el gobierno del honor, ¿no? Fijaros que la clase guerrera, ¿por qué se rige? Pues, digamos, ¿por qué se mide? Por las batallas que es capaz de ganar, ¿no? Y eso, digamos es decir, la clase guerrera lo que busca es imponerse a otras élites guerreras, ¿no? El guerrero lo que busca es imponerse a otros guerreros en la batalla, ¿no? La ciudad guerrera lo que va a buscar es imponerse a otras ciudades en la batalla. No a la búsqueda de dinero, no a la búsqueda de nuevas anexiones territoriales, sino por la victoria misma, por el honor. Vemos que el crédito principal de una timocracia se mide en honor. Pues bien, por supuesto este régimen, como veis, no se ajusta al modelo propuesto por Sócrates como ideal, precisamente porque en este tipo de regímenes que la clase gobernante haya perdido, digamos, predominio respecto de la guerrera, lo que quiere decir es que al final de cuentas lo que quiere decir es que un estado tal no se rige por la sabiduría que aporta la clase gobernante, sino que se rige por la valentía. Bien, en segundo lugar, en la lista de regímenes perversos, de regímenes degenerados, tenemos la oligarquía. La oligarquía es un régimen cuyo principio es el dinero. Fijaros que en la timocracia, por mucho que la clase guerrera aspire a obtener, junto con sus victorias en la guerra, un cierto botín, ¿no? Pues en todas las guerras hay asociado pues, un botín económico, ya sea en forma de cash o ya sea en forma de otro tipo de réditos, pues eso, que se extrae de la ciudad derrotada o del bando derrotado.
Pero ese botín, hace ver Sócrates, no es el objetivo de un guerrero. El objetivo del guerrero hemos dicho que es el honor. El botín en una timocracia aparece pues como un subproducto, una cosa que pese a no ser lo que se busca, bueno, se obtiene. La clase guerrera pues va amasando, tanto que es victoriosa, va amasando un botín. Bueno, en la oligarquía ese botín ya ha pasado a ocupar el centro de la vida política. Si es que podemos hablar ya de política. Pero bien, el botín se ha convertido en lo principal. El dinero va a ocupar el puesto del honor en una oligarquía. Ahora ya las guerras, cuando las haya, no se van a librar en busca del honor, sino que se van a librar en búsqueda del dinero. Y si obtienen honores, pues pasará como pasaba en la timocracia con el botín. Pues bienvenidos sean, pero como una especie de subproducto añadido a lo principal, que es el dinero. Por tanto, la oligarquía necesariamente, dado que el dinero es lo principal, necesariamente va a ser visto como un régimen formado por dos clases, ¿no? Ya no son tan importantes aquellas clases, digamos, centradas en la clase de gobierno, ¿no? Aquellas clases que componían el Estado justo, sino que ahora las clases van a ser vistas como la clase, por un lado, de los que tienen dinero, una clase minoritaria habitualmente, y por otro lado la clase de los que no tienen dinero, por tanto, que va a acostumbrar a ser pues la masa, la mayoría. Por tanto, la oligarquía en la oligarquía se va a dar se va a componer fundamentalmente por una clase de pobres y una clase de ricos. Estas dos partes de la sociedad van a tener intereses tan contrapuestos que, nos dice Sócrates, más que hablar de un estado, en verdad, de lo que tendremos son dos estados, ¿verdad? Cuando el interés de la ciudad como un todo se ha perdido, o se ha dividido en dos, en el fondo ya no podemos hablar de un solo estado, sino de dos estados en el que cada uno tira para su lado. Los ricos intentarán defender sus intereses, ser cada vez más ricos y, si puede ser, menos gente, y los pobres intentarán expoliar a los ricos y intentar ser menos pobres, intentar sobrevivir. Por tanto, el principal rasgo de la oligarquía es esa pérdida de la unidad política. Es la conversión del Estado en dos estados. Y finalmente, en una situación así, en un régimen democrático, lo que se está cociendo finalmente es la tiranía. Es decir, en una democracia, en un mercado de los regímenes, en un estado donde conviven innumerables repúblicas independientes de la casa de cada uno, la situación que se va a vivir es la que describía precisamente Trasímaco. El principio político, o sea, la justicia, en el fondo se comprende como el interés del más fuerte, y aquel ciudadano
o aquel grupo de ciudadanos que pueda imponer. Entonces, en una situación tal, en una situación de democracia, en la que no existe una sola república, sino unas junto a otras, una pluralidad de repúblicas independientes de la casa de cada uno, en una situación tal, hace ver Sócrates, es el caldo de cultivo de la tiranía, que es la última de las formas degeneradas de gobierno que se listan, y por supuesto la más perversa, la que está más alejada del estado ideal propuesto por Sócrates. En la tiranía se ha impuesto un nuevo valor político, un nuevo valor por excelencia, que es resultado del desmesurado amor por la libertad que existe en la democracia. Este amor por la libertad que se hace pasar por delante de cualquier otro valor en política, lo que hace es que no se pueda atender a ningún otro interés más allá del interés propio, ¿no? La realización de la libertad de cada cual. Por tanto, inevitablemente en una situación democrática va a existir un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses, es decir, una pugna por hacer prevalecer los intereses de cada cual, que en principio no tienen por qué coincidir con el de mi vecino, con el vecino de cada cual. Y esta es precisamente la situación que describe Trasímaco, el tirano que se hace notar y mucho en el libro primero de la República. En una situación tal, una situación de conflicto de intereses, precisamente el tirano lo que va a hacer, el tirano, el individuo o el grupo de individuos más fuertes, lo que van a hacer va a ser imponer su interés y hacerlo pasar por el interés del Estado, ¿no? Dictando una serie de leyes, organizando la vida política de acuerdo a esos intereses suyos, parciales, y haciendo al resto de la población, a la inmensísima mayoría, al 99,9%, obedecer esos mandatos emergidos única y exclusivamente de su voluntad. Bueno, eso es precisamente la tiranía. El valor que se establece entonces en política es la pura indiferencia a cualquier valor, simplemente una especie de principio de supervivencia práctica que hace a los súbditos obedecer a cambio de conservar su estatus o simplemente conservar su vida. De la misma manera que en el libro cuarto de la República no solo se definió el estado ideal, sino que por analogía se definió también el alma justa en función de sus partes, lo que va a hacer ahora Sócrates va a ser, de manera paralela a la, digamos, exposición de cada uno de los estados degenerados, mostrar cuáles son sus correspondientes formas degeneradas del alma individual. Por tanto, igual que ahí en el libro cuarto se hablaba de una alma aristocrática, un alma gobernada según el modelo del estado ideal, ¿no? En la que la parte racional ocupa el papel de clase dirigente, de clase gobernante. Pues bien, siguiendo con esta lógica, va a haber un alma aristocrática, un alma timocrática, un alma oligárquica, un alma democrática y un alma tiránica. Y esto, digamos, estas formas degeneradas de alma se van a definir en términos de la relación que se establece y el papel que cumplen cada una de sus partes.
primer lugar, en el alma timocrática, por analogía con el Estado timocrático, lo que se va a perder es el papel dirigente de la razón. Por tanto, la estima y el cultivo por la virtud de la sabiduría. El alma timocrática va a ser un alma, ante todo, guerrera. Y eso, en términos psicológicos, digamos, Sócrates lo caracteriza como un alma en el que predomina el sentimiento de la ambición. Además es una ambición por la pura ambición. Pues digamos que es una voluntad por la pura voluntad, por el puro ejercicio de la voluntad. Porque al perderse, digamos, al verse disminuida la potencia de la razón, digamos, esa ambición de la parte irascible del alma, no va a tener la guía de la parte racional, es decir, va a quedar sin objetivos, sin finalidades. También vamos a poder hablar de un alma oligárquica, que por analogía con el Estado del mismo nombre, va a ser un alma escindida en dos. Tenemos un alma que ya no es una sola, sino que puede verse como si fueran dos. Es un alma que ha perdido, precisamente por la pérdida de la pujanza de la parte racional, ha perdido su organización natural, la relación natural entre sus partes, y es un alma que se ve como permanentemente desgarrada entre tendencias de índole opuesta. Un alma oligárquica pueden convivir perfectamente la codicia, o sea, el afán por hacerse con el bien de otras personas y a la vez la avaricia, la resistencia a compartir esos bienes con otras personas. Bueno, este es el ejemplo que pone Sócrates, en analogía con aquella ciudad o el estado de los pobres y el estado de los ricos que caracteriza el estado oligárquico. De la misma manera vamos a poder hablar también de un alma democrática, un alma en la que ya ha tomado absolutamente el control del alma la parte concupiscible, la parte, digamos, la pura voluntad de satisfacción de deseos, y al caracterizarse esta parte del alma por precisamente esa pluralidad, digamos, desmedida, sin ningún tipo de organización de deseos de cualquier índole, pues el alma democrática va a ser un alma volátil, un alma superficial, un alma en el que va a apetecer a cada momento una u otra cosa, dependiendo un poco de las circunstancias. En último lugar, se va a poder hablar de un alma tiránica. El alma tiránica, por supuesto, será el alma del tirano. Sea ese tirano efectivamente un tirano real, el tirano de un Estado, o simplemente pues una persona que podría ocupar ese papel de tirano, aunque esté en su casa descargando su frustración y sus ideas en algún foro de internet. El alma tiránica, digamos, es el paroxismo del alma democrática. El alma tiránica se caracteriza sobre todo por la insaciabilidad. El alma tiránica ya no es que se debata constantemente entre cuáles de sus deseos llevar a su realización, sino que
Quiere satisfacerlos todos. Y quiere satisfacerlos todos, cueste lo que cueste. Pues bien, así como para Sócrates el estado tiránico es el exacto opuesto del estado justo, del estado ideal, el alma tiránica va a ser para Sócrates el exacto opuesto del alma aristocrática, del alma justa. Y esto se puede decir de otra manera. Si en el estado ideal los individuos, digamos, si el estado ideal puede considerarse el más feliz, funciona mejor, por tanto el más feliz, y de la misma manera el alma monárquica, el alma aristocrática puede considerarse el alma que hace el individuo más feliz, ¿no? Puede considerarse el alma feliz. El alma tiránica no solo va a ser la más injusta, o la que puede introducir más injusticia en el Estado, sino que va a ser considerada la más desdichada, la más infeliz. Por tanto, y de eso se encargará Sócrates en el siguiente libro, en el noveno, no solo es que en el estado tiránico el 99,9% de población sometida sea infeliz, sino que incluso el tirano, aquel que se ha puesto en la cúspide del Estado y que aparentemente goza de una libertad sin límites que le permite satisfacer todos sus deseos, incluso ese tirano es también el más desdichado, es también infeliz.